Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. En nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Inshallah, vamos a aprender otra historia de las historias del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña muchas cosas buenas e importantes que cada creyente debe entenderlo y debe practicarlo en su vida. Y hoy, inshallah, vamos a hablar sobre alguna historia de las historias de los hijos de Israel, de los judíos. Y antes de entrar a Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat al-Baqarah, la vaca, en Aliyah 243. Antes de entrar a la historia, prefiero comenzar con esta historia muy chiquita, que está mencionada unos 2 aliyahs antes de la historia que vamos a hablar hoy, pero también tiene algunas enseñanzas muy importantes. Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Oh Muhammad, ¿no conoces la historia de las miles de personas que hace muchos años abandonaron sus casas, salieron de sus casas, de su pueblo, por miedo a morir de una pandemia, del peste, pensando que podrían escapar de la muerte decretada por Allah? Entonces Allah les dijo, mueran, y después les devolvió la vida. Inna Allah ladhu fadlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. En verdad, el favor de Allah para con los hombres es inmenso, pero la mayoría de los hombres son desagradecidos. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando otro milagro de los milagros que están mencionados en todo el Corán. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está hablando de un pueblo de los hijos de Israel cuando escaparon de la muerte, porque en ese tiempo tenían una pandemia que se dice la peste negra, que es una pandemia que toma la vida de la gente por miles. En un día la persona puede escuchar que ya murieron cientos o miles de personas en un solo pueblo. Entonces ellos escaparon de sus casas y así, pensando que ellos pudieron escapar de la muerte decretada por Allah subhanahu wa ta'ala. Y así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَهُمْ أُلُوفٌ, de las miles de personas. Según alguna narración, se dice que eran como 80,000 personas. Otros dicen un poco menos, otros dicen muchísimo menos, 4,000, 6,000, 8,000, Allah sabe mejor, pero eran miles de personas. Y cuando estamos hablando miles, son bastante, no solamente uno o dos, aunque es un milagro también. Pero Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando aquí que estas personas escaparon de la muerte, pensando así pueden escapar del destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero estaban diciendo, vamos a salir de este lugar y vamos a ir a otro lugar sano, tranquilo, donde no hay esta pandemia. Y así cuando entraron a esta valle, donde ya pensaron pueden escaparse de la muerte, Allah subhanahu wa ta'ala mandó 2 ángeles y los 2 ángeles, como Allah subhanahu wa ta'ala les ordenó, ya quitaron la vida de todos ellos en un solo momento, como la muerte de una sola persona. Luego pasó el tiempo y vino un profeta y mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, se llama Ezequiel, o el profeta Hezqiel en árabe o Ezequiel en español. Entonces el profeta Hezqiel pasó por esta valle y encontró cómo son los huesos botados por todos lados y dijo, Allah subhanahu wa ta'ala que quiere ver la vida cuando vuelve a esos muertos, o como Allah subhanahu wa ta'ala quiere mostrarlo el poder de la resurrección. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó que llama a los huesos que vuelvan otra vez y la carne, o que se viste con la carne, y después las almas vuelven cada una a su cuerpo, y así volvieron todos a la vida otra vez, a cada alma volvió a su cuerpo y volvieron otra vez a la vida. Entonces, de esta ley aprendemos algo muy sencillo, que Allah subhanahu wa ta'ala es el Todopoderoso y mostró otro milagro cuando volvió la vida de miles de personas en ese momento, cuando pensaron que podrían escapar de la muerte decretada por Allah subhanahu wa ta'ala. Primero, la persona no piensa que voy a hacer todo lo posible para escapar de la muerte o para evitar algún destino, pero al final lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para ti vas a tenerlo.
pero nosotros hacemos todas las medidas y todas las cosas posibles antes de seguir en el camino, antes de entrar a un camino. Y como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó específicamente en los momentos de pandemias, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, cuando escuchamos que hay alguna pandemia en algún lugar, no entramos, pero si viene la pandemia y estamos en este lugar, no escapamos de la muerte. Y eso es los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah estaba en una batalla en algún lugar en Siria. Y en ese momento ya tenían algo parecido, como esta pandemia que se llama el peste negro o la peste negra, la peste negra. Entonces, en este camino, mientras el Umar ibn Khattab radiallahu anhu era el califato de este momento, y estaba siguiendo ese camino para ir a donde estaba su compañero Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, que estaba en ese momento, o fue en ese momento el líder de los musulmanes o del ejército de los musulmanes en este lugar. Pero cuando Umar ibn Khattab radiallahu anhu escuchó que la pandemia entró a este lugar, él volvió del medio camino, no podría entrar. Entonces algunos de sus compañeros le están preguntando, ¿usted tiene miedo de la muerte? ¿O está escapando de la muerte? Pero él dijo, estoy escapando del destino de Allah a otro destino de Allah. Y después lo indicaron que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, cuando hay pandemia en algún lugar, no escapamos de esta pandemia para no contagiar a los demás. Ya, se queda con nosotros y lo que quiera Allah subhanahu wa ta'ala vamos a ver. Pero cuando encontramos la pandemia en algún lugar, todavía estamos afuera, que no entramos para no botamos nuestras almas, nuestras vidas en la perdición. ¿Okay? También este es un milagro mostrando el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso siempre lo uso cuando una persona, por ejemplo la gente que no son musulmanes, los cristianos, los católicos, dicen, cuando preguntamos por qué ustedes creen en Jesús, por qué solamente consideran a Jesús como un ser divino o hijo de Dios, dicen es que ha hecho milagros. ¿Qué milagros ha hecho? Devolvió la vida a unos seres humanos. ¿A cuántas personas son? 1, 2, 3, 4, según las narraciones de la Biblia. Pero hermano, si usted usa esta lógica y usa esta forma de pensamiento y dice es porque devolvió la vida a un muerto o 2 o 3, entonces de esta forma de pensamiento, esta lógica, Ezequiel debería ser el hijo de Dios. Es porque devolvió la vida a miles de personas, según lo que está mencionado en el capítulo de Ezequiel en la Biblia, que devolvió a la vida a miles de personas o a miles de soldados, porque eran ejércitos, según esta narración. Pero en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala dice personas, no explicó quién eran o cómo eran, pero estaba escapando de la pandemia. Entonces, si usamos esta lógica, entonces Ezequiel debería ser el hijo de Dios, porque devolvió la vida a miles y miles de muertos. No es igual como Jesús, que devolvió la vida a 1, 2, 3, 4. Pero, mis hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala muestra sus milagros por las manos de los profetas y mensajeros para mostrar a todo el mundo que ellos eran enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. No cualquier persona entra por la puerta y dice, yo soy enviado por Allah, tengo la revelación, vamos a seguirle. Pero Allah subhanahu wa ta'ala muestra sus milagros por las manos de los profetas mensajeros para que la gente creen que es verdaderamente un enviado por Dios. No es una persona pretendiendo ser profeta o mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto es lo que me gustó mencionarlo en esta parte de la historia del Corán, porque está mencionado unos 2, 3 aliyas antes de la historia que vamos a hablar hoy. Perfecto, entonces vamos a entrar a la historia de hoy. Allah subhanahu wa ta'ala después 2 aliyas dice: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ¿No conoces la historia de los dignatarios de los hijos de Israel después del profeta Moisés, cuando pidieron al profeta Samuel, o Shamuel en árabe, que les enviara un rey para combatir con él por la causa de Allah? Muy bien, antes de explicar esta área,
Los hijos de Israel, después del profeta Moisés o después del profeta Aarón, vivieron un tiempo siguiendo el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo los mandamientos que Allah subhanahu wa ta'ala los ordenó hacerlo en la Torah. Pero con tiempo había algunas generaciones que alejaron de las enseñanzas del profeta Moisés, de los profetas mensajeros. Entre ellos, algunos cometieron pecados, entre ellos, algunos que estaban adorando a las estatuas, a los ídolos. Por eso desviaron el camino. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala les castigó que fueron derrotados por algunos enemigos de algunos incrédulos que mataron a unos ellos y encarcelaron a otros y llevaron a sus hijos como esclavos para servirles. Entonces, antes de eso, los hijos de Israel o los judíos tenían algunos milagros de Allah subhanahu wa ta'ala cuando murió el profeta Moisés, el profeta Harún. Allah subhanahu wa ta'ala como los mandó el arca. El arca es como una caja, contiene algunas cosas del profeta Moisés y algunas cosas del profeta Harún, de la familia de Harún. Algunas dicen que era el bastón y los zapatos del profeta Moisés y alguna ropa del profeta Harún. Y lo más importante, la Torah, el libro sagrado de los judíos. Y antes de entrar en alguna batalla, los judíos llevan esta arca en las primeras filas de sus ejércitos para tener el sosiego, la tranquilidad que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para ellos específicamente, para tranquilizar sus corazones, para no tengan miedo. Y al otro lado, sus oponentes o sus enemigos tienen miedo al ver esta arca y cuando escuchan que los hijos de Israel vienen con esta arca o esta caja, entonces tienen miedo. Entonces, antes de antes de cometer pecados o desviar el camino, perder el arca, ellos entraron en una batalla y perdieron esta batalla o fueron derrotados por algún enemigo y este enemigo robó el arca y la caja y la Torah y quedaron algún tiempo así sin tener en sus manos esta arca. Al final, entre ellos no sabían, algunas personas solamente sabían la Torah de memoria, muy pocos que sabían la Torah de memoria y perdieron las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala enviado en esta Torah y siguieron en sus pérdidas y desviaron el camino, todo eso. Al final, Allah subhanahu wa ta'ala, como quiere guiar otra vez a estas personas, a sus siervos, entonces Allah subhanahu wa ta'ala mandó un profeta que se llama Samuel o Shamuel. Dicen en árabe Shamuel, otros dicen que era Sham'un. Pero un profeta y mensajero enviado por Allah subhanahu wa ta'ala se llama, según algunas naciones, Samuel, que era de la descendencia de Lavi. Lavi es una de las familias de los hijos de Israel. ¿Okay? Son una de las familias de la familia de Jacob, de Jacob. En esta familia solamente vinieron los profetas y mensajeros enviados a los hijos de Israel. Entonces, había Allah subhanahu wa ta'ala salvó la vida de una mujer embarazada que su esposo murió en algunas de esas batallas. Entonces, los hijos de Israel, cuando encontraron que esta mujer estaba o estuvo casada con un hombre del linaje o de la familia de Lavi, que es la familia de los profetas mensajeros, lo llevaron y lo pusieron en una casa para protegerla y lo protegieron en su casa, en esta casa, hasta que pone a su bebé. Esta mujer, mientras estaba en la casa, estaba suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala que hace este bebé un profeta recibiendo la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala y así para guiar otra vez los hijos de Israel al camino recto. Y al final Allah subhanahu wa ta'ala escuchó su súplica y por ese motivo lo llamó Samuel o Shamuel, que significa Allah aceptó mi súplica. Entonces, cuando esta profeta alcanzó la edad de la profecía, normalmente los profetas mensajeros recibían la revelación o la profecía o ser profetas y mensajeros a la edad de 40 años. Entonces, cuando alcanzó la edad de la profecía, son 40 años, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló las palabras divinas y le ordenó guiar a los hijos de Israel y para corregir su camino, para guiarlos al camino recto. Entonces el profeta Samuel estaba siguiendo el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, predicando la palabra de Allah y estaba guiando a los hijos de Israel otra vez para volver al camino de Allah y dejar lo que estaban haciendo de los pecados o adorar a los ídolos y estatuas.
Y al final, alhamdulillah, la mayoría de ellos volvieron otra vez al camino de Allah, estaban haciendo la oración, hacer el ayuno, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala fue complacido de ellos. Pero hasta el momento los hijos de Israel no olvidaron como eran un imperio grande, tenían posibilidades y poderes, estaban gobernando a un parte de la tierra, pero ellos se fueron al profeta, por ese motivo se fueron al profeta Samuel para pedirle que por favor pide a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a tener un rey para guiarnos, para llevarnos otra vez o para unirnos otra vez y tener nuestra fuerza y así podemos devolver lo que perdimos y devolvemos otra vez el arca que tenía la Torá, la palabra divina y las cosas que pertenecía al profeta Moisés y al profeta Harón. Entonces, el profeta Samuel se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicó, Allah nos ayuda en eso, y al final Allah subhanahu wa ta'ala, como dice, إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ellos han dicho al profeta Samuel, pidieron al profeta que les enviara un rey para combatir con él por la causa de Allah. Y así es lo que han dicho al profeta Samuel. Pero el profeta Samuel sabe quién era el pueblo de, Israel, de los hijos de Israel y quién eran los judíos verdaderamente. Por eso les preguntó para confirmar su intención sincera. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. El profeta dijo, ¿realmente lucharían si les prescribiera el combate? قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Respondieron, ¿y cómo no habríamos de combatir por la causa de Allah cuando hemos sido expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos? Ya, nos quitaron de nuestras casas, de nuestras tierras y han tomado a nuestros hijos como esclavos para ellos. Entonces, ¿por qué no volvemos otra vez para combatir por la causa de Allah? Pero luego, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. Pero cuando se les prescribió el combate, تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Le dieron la espalda a este profeta y excepto unos pocos. Wallahu alimun bil-zalimin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala conoce bien a los injustos que no cumplen sus compromisos. Y así, ellos pidieron al profeta Samuel que por favor que nos ayude a encontrar a un rey para lidiarnos o para guiarnos al camino recto, para tener nuestra fuerza, para unirnos y así podemos seguir, pero al final ellos cuando ya estaban diciendo eso, excavaron y dieron la espalda al profeta y al orden de Allah subhanahu wa ta'ala y excepto unos pocos que quedaron con el profeta. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Y su profeta les dijo, Allah les envió a Saúl o Talut en árabe. Dice en el Corán, إن الله قد بعث لكم طالوت. Taluta es el nombre del rey en este momento que en español dicen Saúl. Allah les envía a Saúl como rey. Ellos mismos se fueron al profeta Samuel para pedir un rey para guiarles y unirlos otra vez. Pero cuando el profeta, Allah subhanahu wa ta'ala lo reveló al profeta Samuel que el rey de ustedes es Talut, Saúl. Pero ellos mismos, los hijos de Israel, قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Ellos contestaron, ¿cómo puede reinar sobre nosotros cuando nosotros tenemos más derecho que él a gobernar y cuando ni siquiera él tiene riquezas, ni siquiera no tiene riquezas o posee riquezas? Entonces todavía ellos tienen sus normas, sus medidas, todavía no están bien firmes al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Las normas ante Allah subhanahu wa ta'ala es la fe, es sus obras, sus actos, pero todos todavía están midiendo las cosas por posesiones, es que no es de la familia de los reyes, como es en ese momento los reyes vienen de la familia de Judá, entonces no es de la familia de Judá o no es de la familia de los reyes, no tiene bastante riquezas. Entonces el profeta Samuel les dijo, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. El profeta contestó, ciertamente Allah lo ha escogido por encima de ustedes. No yo como un profeta enviado por Allah, no lo que he escogido para ustedes. Es Allah lo que me reveló que su rey es Talut, Saúl.
Ciertamente Allah lo ha escogido por encima de ustedes. وزاده بسطة في علم وجسم. Y las medidas y las normas ante Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido más sabiduría y fuerza. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Y Allah otorga su soberanía a quien quiere. Entonces, de esta área aprendemos algo muy importante. Es para elegir algún presidente o algún rey o alguna persona, algún líder que pensamos que puede guiarnos o tomar nuestra mano a la paz o a la seguridad o a la tranquilidad, como que seamos todos ustedes, nosotros. Lo más importante que tenía dos especificaciones o dos características. Debe tener sabiduría y debe tener fuerza. Fuerza en cuerpo, fuerza, o podemos decir fuerza en cómo lidiar o guiar a la gente. No cualquier persona que tiene sabiduría puede guiar a las personas o a su pueblo. Hay muchos que tienen mucho conocimiento o mucha sabiduría, pero no pueden guiar a los demás. Entonces necesitan fuerza, necesitan un buen carácter, un carácter fuerte para poder reunir a esta gente. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, como dice, le he concedido más sabiduría y fuerza. Por esos dos motivos, Allah subhanahu wa ta'ala ha escogido a Talut o Saúl para lidiar a los hijos de Israel. Al final, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Y Allah otorga su soberanía a quien quiere, y el favor de Allah es inmenso, y Allah todo lo sabe. Okay. Entonces, no es por su linaje o por su herencia o por sus riquezas la persona puede ser un rey o un presidente o cualquier cosa o un líder en alguna comunidad. No. Las medidas ante Allah subhanahu wa ta'ala es sabiduría y fuerza, y así puede lidiar a algún grupo de personas. Muy bien. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ. Y además, como un argumento que es verdaderamente es lo que Allah subhanahu wa ta'ala escogió para ustedes, a Talut como rey para ustedes, وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Su profeta les dijo: con prueba de esta autoridad, de su autoridad, los ángeles mismos les traerán el arca, esta caja que tiene la Torá, que tiene las cosas de profeta Moisés y profeta Harún y su familia. Los ángeles les traerán el arca, la cual contiene sosiego de su Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala, y los restos de la familia o las cosas de la familia de Moisés y de Harún. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. En verdad, en esto tienen pruebas, un argumento de que Allah lo ha escogido como rey para ustedes si son creyentes verdaderamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué han hecho. Ya, cuando encontraron, como Allah subhanahu wa ta'ala les lo reveló al profeta Samuel, que va a mandar los ángeles con el arca que contiene todo eso de la familia de Moisés, de la familia del profeta Moisés y de la familia del profeta Harún y la Torá, la palabra divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando encontraron el arca ante sus ojos, ya creyeron y siguieron los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y otra vez entendemos cómo era la mentalidad de esas personas. Tenían un profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala que les mostró algunos milagros, pero al final no estaban obedeciendo los órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala revelados de ley. Deberían ver milagros y milagros y milagros, como ya no creen en el mensajero de Allah. Y no es bueno para decir que es un buen seguidor. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala manda algo a su profeta, cuando Allah subhanahu wa ta'ala primero escoja algún profeta o algún ser humano para ser su profeta y mensajero, entonces Allah subhanahu wa ta'ala elige unas personas que tienen un buen carácter, veraces, honestos, no pueden decir ninguna mentira. Pero cuando tú tienes dudas en las palabras del profeta, entonces dice que esta persona que escogió a Allah subhanahu wa ta'ala no es correcto, y la elección de Allah no es buena. Entonces esta persona tiene algo en su fe. Y cómo entendemos cómo era la mentalidad de estas personas. Entonces, y ahora están preparados para salir en su batalla. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. Y cuando Saúl hubo partido con su ejército, les dijo:
Allah los pondrá a prueba al cruzar un río. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Quien bebe de este río no será de los míos, y quien no bebe o tome solo un poco con el cuenco de la mano será de los míos. ¿Y qué pasó? فشربوا منه إلا قليلا منهم, pero todos bebieron del río en exceso salvo unos pocos. Entonces Talut salió preparándose con su ejército y pasaron por algún rey que dice en las interpretaciones que es el rey de Sharia o rey Jordán. Es disculpe, un río. El río de Sharia o río Jordán. Es un río entre Jordania y Palestina ahorita. Entonces, como una prueba para saber quién es sincero en su salida, salieron como 80.000, según algunas narraciones. Este ejército ya tenía, mashallah, como unos 80.000. Y como una prueba de Talut a sus ejércitos, les pidió que no beben o no toman del agua de este río. Y quien toma de este río no será de los míos. Solamente esas personas que no toman del río o toman solamente un poco de la cuenca de la mano, que lo lleva a su mano nada más, entonces serán conmigo, pero la mayoría, casi todos, tomaron del río en exceso, hasta que el Imam al-Bukhari radiallahu anhu narró que las personas que quedaron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr eran 314, y las personas que quedaron con Talut o Saúl en esta batalla también eran 314. Imagínate, de 80.000 soldados a 314 personas quedaron nada más para defender a su religión o para defender o devolver a su tierra. Y así, todos vivieron del río en exceso salvo unos pocos. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. De los 80.000 quedaron solamente 314 y el resto volvieron otra vez a sus casas, a su lugar. Y estos 314.000, entre ellos había algunas que han dicho, y cuando, como Allah dice, y cuando él y quienes habían creído con él, y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano, o vieron cruzado el río, muchos dijeron, tras ver el gran ejército enemigo, hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército. Su enemigo era en ese momento Jalut. Jalut dicen en español Goliat, un hombre gigante, musculoso, fuerte, que en ese momento estaba preparado con sus escudos, con sus espadas. Estaba preparando él y con su ejército, que eran en ese momento miles, Allah alam. Pero cuando estos pocos de los creyentes que estaban con el profeta, con el rey Talut o Saúl, han visto la cantidad, el gran número de los ejércitos de los enemigos de Goliat y su ejército, han dicho, hoy no tenemos fuerza para luchar contra Goliat y su ejército. Pero las personas, había entre ellos también personas que tienen confianza en Allah, que tienen una fe firme en su corazón en Allah subhanahu wa ta'ala, han dicho, y quienes tenían certeza en su encuentro con Allah contestaron, ¿y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército con el permiso de Allah? ¿Cuántas veces, como ya escuchamos en la historia del Islam desde los primeros momentos, en el tiempo del profeta Adán hasta allá, pasando por los profetas mensajeros, cuántas veces Allah subhanahu wa ta'ala ha salvado y hizo a los musulmanes ganar sus batallas contra algunos ejércitos grandes con gran cantidad. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala termina esta área y Allah está con los pacientes perseverantes. Y así, ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. Y cuando salieron al encuentro de Goliat y su ejército, suplicaron, oh Allah, Señor nuestro, danos paciencia, haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre los incrédulos. Y eso es lo que debemos hacer cada musulmán o cada creyente verdadero. El musulmán toma todas las medidas, las cosas posibles para
ganar lo que quiere hacerlo, alguna batalla, quiere tener algún trabajo, quiere hacer cualquier cosa en su vida, debe tomar todas las medidas y hacer todo lo posible, su esfuerzo, disculpe, para tener lo que quiere. Pero debe saber que todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por el orden de Allah que me ordenó tomar esas medidas y hacer todo lo posible, caminar por la tierra sobre la tierra para encontrar algún trabajo o ir y a buscar algún médico para encontrar una cura para mi enfermedad o tomar cualquier cosa o las medidas para encontrar lo que quiero, también Allah subhanahu wa ta'ala me ordena que la persona debe tener certeza en Allah subhanahu wa ta'ala, debe confiar en Allah subhanahu wa ta'ala y así Allah subhanahu wa ta'ala ayudará a las personas. Entonces, cuando ellos encontraron la gran cantidad de los enemigos, y ellos en ese momento eran como 314 según algunas narraciones, entonces suplicaron, ya tomaron las medidas, ya salieron preparados y han dicho todo lo que es posible para ellos, pero se dirigieron a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicaron, oh Allah, Señor nuestro, danos paciencia para no escapar, danos paciencia para no tener miedo, y haz que nos mantengamos firmes para no escapar y concédenos la victoria sobre los incrédulos. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلم ما شاء. Y así los derrotaron con el consentimiento de Allah y David mató a Goliat. Entonces, en ese momento, los dos ejércitos se encontraron y anteriormente, hasta hace 1300 años o algo así, o unos mil años, antes de comenzar alguna batalla, el líder de este ejército o un hombre más fuerte de este ejército sale para luchar o pelear contra su oponente del otro ejército. Y así, en cada ejército deben tener hombres fuertes, musculosos, que ya están bien preparados, no tienen miedo de nada, para comenzar su batalla. Y sale uno de este lado, uno del otro lado, y pelean entre ellos, y quien gana ya es como una buena noticia a su ejército que ya van a ganar esta batalla. Entonces Goliat salió del ejército de los incrédulos. Y como dicen las narraciones, que Goliat era un hombre gigante, fuerte, estaba preparado con sus codos, con su espada, y salió molestando a los creyentes, en ese momento son musulmanes, porque son creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala, y cualquier persona que cree en Allah subhanahu wa ta'ala verdaderamente es musulmán. Entonces, molestó, estaba insultando a los musulmanes, no hay alguno de ustedes que puede pelear contra mí. Entonces, del ejército de los musulmanes no salió ninguna persona porque ya, ¿qué puedo hacer yo contra esta persona gigante preparado con sus codos y su espada? Y todos tenían miedo. Hasta que Saúl o el rey Talut dijo a sus soldados, ¿quién sale para pelear o luchar contra esta persona? Le voy a permitir casarse con mi hija y le voy a hacer el jefe de mis ejércitos. Que significa al final va a ser como el rey, el futuro rey de ese pueblo de los hijos de Israel. Pero siguieron tener miedo, no pensaban salir, es que si voy a salir para casarme con la hija del rey de los hijos de Israel y para tener esta posición, una gran posición, jefe de los ejércitos, pero al final, si voy a salir para pelear a esta persona, voy a perder mi vida y no voy a disfrutar todas estas posiciones o algo así, esas cosas buenas. Y al final tampoco salió otra persona o ninguna persona. Pero entre este ejército había un joven flaquito, como dicen, no tienen la misma fuerza que tenía Goliat, que era el profeta David. Y según la creencia islámica, David era un profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. No era un rey como dice la Biblia. Era un profeta escogido por Allah subhanahu wa ta'ala y recibió el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en este momento, David no era un profeta, era un hombre normal. Un hombre normal, como dicen algunas narraciones, era un pastor. Y no tenía nada de estas preparaciones que tenía Goliat, no codos ni espalda. Solamente tiene alguna resortera con sus piedras y salió con esta batalla, pero tenía confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y tenía fe firme en su corazón.
salió y decidió luchar contra esa persona. No estaba buscando casarse con la hija del rey o no estaba buscando el gran posición que va a tenerlo como jefe de los ejércitos, pero él salió. ¿Qué va a hacer una persona con estas capacidades contra una persona gigante, fuerte, con sus preparaciones? Pero él no pensaba en todo eso, solamente tenía fe firme en su corazón y salió y comenzó botando una piedra sobre Goliat. Con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, Goliat murió con esta piedra que nadie puede imaginar. Una piedra chiquita puede matar a un hombre tan gigante y tan fuerte y poderoso así. Y así comenzó la batalla y los 314 personas ganaron y derrotaron a miles de soldados de Goliat o el ejército de Goliat. Y Allah subhanahu wa ta'ala, como dice, فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت, y los derrotaron con el consentimiento de Allah, y David mató a Galut, a Goliat, disculpe, a Goliat. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. Y Allah concedió a David el reinado sobre los hijos de Israel y la sabiduría, haciendo de él un profeta. Él enseñó lo que él quiso. Allah subhanahu wa ta'ala después ya le dio posesión, le dio la profecía, le mandó como un profeta sobre los hijos de Israel y el rey de ellos, porque ya después Goliat ya se casó con la hija del rey, entonces al futuro es el rey. Y así Allah subhanahu wa ta'ala le concedió posesión y sabiduría y más, que es la profecía y otras cosas, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice aquí, y le enseñó lo que él quiso. Y después Allah subhanahu wa ta'ala termina esta ley: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Y si Allah no frenase a unos hombres, los idólatras, como los idólatras, quienes rechazan la verdad, con otros, como los creyentes, se extendería la corrupción en la tierra, pero por el favor de Allah sobre su creación es inmenso. El motivo por el cual Allah subhanahu wa ta'ala permitió las batallas, estas guerras, es para los creyentes terminan la corrupción o terminan defienden la religión de Allah subhanahu wa ta'ala y defienden a los débiles que no pueden defenderse y defienden a sus riquezas, a sus casas, a sus hijos, a sus familias. Y si no hacen eso los creyentes, entonces los incrédulos, la gente, los corruptores, la mala gente van a seguir extendiendo la corrupción en la tierra y así toda la tierra se cae en una mala situación. Por ese motivo Allah subhanahu wa ta'ala permitió lucharnos con el enemigo para defendernos y para no permitir a los enemigos extender la corrupción en la tierra. Entonces, mis hermanos, hasta aquí ya terminamos la historia como Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó en el Corán, en Surat al-Baqarah, la segunda sura del Corán, en Aliyah, desde la Aliyah, sí, 246 hasta 251. Y así, alhamdulillah, terminamos otra historia de la historia del Corán. Espero que inshallah todo claro. Rápidamente resumen lo que aprendemos de las enseñanzas de esta sura o de este versículo, que el ser humano debe seguir las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y miramos como los hijos de Israel, cuando siguieron los mandamientos o cumplieron los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala les dio muchas bendiciones y dones, pero cuando cometieron pecados y la alejaron de la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, perdieron sus vidas, perdieron sus hijos, perdieron tantas bendiciones y dones y escaparon por toda la tierra, escapando de la tiranía del enemigo. Es todo eso por la culpa de ellos. Pues si el ser humano sigue el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y une con sus hermanos y guía, aconseja a todos los hermanos para seguir con él el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les concede sus bendiciones y dones. Pero cuando rompimos estas normas, al final recibimos estas feas consecuencias. También el valor del ser humano, ante Allah subhanahu wa ta'ala es con su fe, sus obras, sus acciones. No como los hijos de Israel pensaron que el rey que va a venir o va a reinar sobre ellos va a ser del linaje de Judá, del linaje de los reyes de los hijos de Israel, y debería tener riquezas.
esas son las normas de los hijos de Israel, pero las normas ante Allah subhanahu wa ta'ala es la fe, lo que contiene el corazón. Si es una persona sincera, es una persona sabia, si es una persona obediente, sigue el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y sus obras. Y esta es la evaluación ante Allah subhanahu wa ta'ala para evaluar la gente, pero por sus riquezas, por su color, por su posición, por sus seguidores, no es así entre las normas de Allah subhanahu wa ta'ala. También lo que aprendemos cuando el ser humano quiere ser un creyente verdadero, cuando Allah subhanahu wa ta'ala te ordena hacer algo, dice, oh Allah, escuchamos y obedecemos. Sami'na wa ata'na. Escuchamos sus órdenes y directamente vamos a obedecer y cumplir sus mandamientos, sus órdenes. No es que cómo puede Allah subhanahu wa ta'ala mandar a esta persona para reunirnos, para guiarnos, para hacer el día o para guiarnos, es porque no tiene estas cosas. No. Si es verdadero creyente, debe decir, oh Allah, escuchamos y directamente vamos a cumplir sus mandamientos para no caer en el de Allah subhanahu wa ta'ala. También es para las personas que, inshallah, en el futuro quieren ser como líderes o presidentes o gerentes de sus pueblos. Es muy importante aprobar a sus seguidores, aprobar a sus ejércitos, para saber quién es verdaderamente está contigo, su corazón está lleno de la fe en Allah subhanahu wa ta'ala, o solamente está buscando algún beneficio mundanal. Y eso es lo que hizo Talut o Saúl con sus ejércitos. Cuando les mandó, cuando pasamos por el río de Sharia o río Jordán, que no toman, no beben nada, solamente lo que pueden llevar con sus manos. Pero la mayoría tomaron en exceso. De 80,000 solamente quedaron 314. Pero con estos pocos, sinceros, verdaderos creyentes, pudieron derrotar al enemigo, que eran en este tiempo miles. Entonces, el asunto no es por tu cantidad o por tus seguidores. Ya tengo millones de seguidores, pero ¿cuántas personas de esos seguidores van a quedar contigo cuando pasa alguna calamidad? Ya, muy pocos. Entonces, es muy importante la persona saber quién va a quedar o la sinceridad de sus seguidores antes de entrar a alguna batalla o algo así. Y también aprendemos de esta historia, no es necesario ganar alguna batalla o alguna guerra por el gran número de tus ejércitos. No, todo eso depende de la sinceridad que tienen estas personas, y así estos poca gente, 314, ganaron a miles, y así Allah subhanahu wa ta'ala como nos muestra varios momentos o varias situaciones. Por ejemplo, la misma cosa pasó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando entró a la batalla de Badr, eran 314, 315 personas, no tenían tantas preparaciones, ni muchos escudos, ni espadas, ni caballos para poder tener más fuerza o más preparación. Y a otro lado, los incrédulos de Quraysh eran como 1,000 personas, con 200 caballos preparados, tienen todos lo que necesitan para ganar, pero al final Allah subhanahu wa ta'ala apoyó a estas pocas personas porque ellos o eran en ese momento creyentes verdaderos. Entonces, el asunto no es por tu cantidad, es por tus seguidores sinceros que tienen fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Y también lo que aprendemos es que el ser humano o el verdadero creyente debe tomar todas las medidas posibles para ganar lo que quiere ganar. En una batalla, en algún trabajo, algo que está buscando en su vida, pero al final no olvida tener el apoyo de Allah subhanahu wa ta'ala, que sabe todo lo que va a tener es de Allah subhanahu wa ta'ala, no por tu fuerza, no por tu posesión, no por tu inteligencia, pero todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y así, estas pocas personas, 314 personas que quedaron, ya han preparado o ya han tomado todas las medidas, pero si dijeron a Allah subhanahu wa ta'ala, oh Señor nuestro, ayúdanos, que haznos tener paciencia y mantengamos firmes, y nos ayuda a tener la victoria contra los enemigos, los incrédulos. Y así, hermanos, terminamos la historia de esta parte del Corán, del profeta Samuel y el rey Talut contra los enemigos, los incrédulos, Goliat y su ejército, y aprendemos algunas enseñanzas, pero inshallah que todo está claro.
Si tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto le podemos escuchar. Jazakumullah khair. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Sheikh, ¿le puedo preguntar algo, no de este tema, pero sí de religión? Sí, con mucho gusto, está bien. Según la tradición islámica, Adam es también profeta, no solo es el primer hombre, también es profeta. Sí. Pero si es el primer hombre, ¿él de qué hablaba? Si antes de él no había nada. O sea, ¿qué era lo que él predicaba? Predicaba a sus hijos, enseñando a sus hijos la religión de Allah, cómo creer, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Como dicen algunos sabios, Ah, fue enviado a sus hijos. ya. O sea, él le predicaba a sus hijos. Sí. Era la primera Ya. persona quien habló con Allah subhanahu wa ta'ala directamente. Y cualquier hombre que tenía esta forma de revelación, hablar con Allah directamente o con algún intermediario como el ángel Gabriel, que consideramos en Islam como un profeta mensajero. Y el profeta Adán habló con Allah subhanahu wa ta'ala directamente en el paraíso. ¿Sí? Entonces es un profeta Muy bien. de esta consideración. Y además, como dicen algunos sabios, que fue o estaba enseñando a sus hijos cómo adoran a Allah, cómo siguen el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Bien? Gracias, Sheikh. Ahora usted, hermano. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mi hermana Bahía. Mi hermana Bahía está levantando la mano. Si tiene alguna pregunta. Ok, hermanos, otra pregunta. Discúlpame. Dígame. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Es que me lleva tiempo para realizar que tengo que quitar mi micro. Está bien, hermano. Me disculpa. Es que me gustaría de saber cuántos profetas no, pero mensajeros hay en Islam. ¿Cuántos profetas? No, profetas no, pero mensajeros. Allah, no recuerdo exactamente, hermana, pero me parece como unos 300 o un poco más de 300 mensajeros. Porque en Islam hay Mensajeros, diferencia entre profeta y mensajero. Profeta fue enviado a sí. su pueblo específicamente. Mensajero fue enviado a su pueblo y a otros. Otros dicen que el profeta que no recibió otra o una nueva revelación, solamente estaba predicando por la revelación que recibió sus antepasados, sus profetas antepasados, porque vinieron antes. ¿Ok? Pero el mensajero viene con alguna revelación nueva, con profeta Moisés, como disculpe, mensajero Moisés, profeta Moisés. Porque el profeta Moisés vino con un mensaje nuevo, con la Torah. Profeta Vale. Muhammad, profeta Jesús, profeta Noé, Noé, sí, Vale. profeta Abraham. ¿Ok? Entonces, según eso, Wallahu Alam, son 300 mensajeros. Pero profetas y mensajeros en total son miles y miles. Allah subhanahu wa ta'ala sabe exactamente cuántos son. Mejor, ok. Interesante, gracias. Yo pensaba que había mucho menos mensajeros. No, 300, no más o esperaba tanto. menos eso es lo que recuerdo, Wallahu Alam. Son Mashallah. 300 o un poco más de 300. Ok, gracias. A usted, hermano. Shukran. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaykum salam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yo tengo una pregunta acerca de eso. Dígame, hermano. Sabe que yo antes yo era, no sé si me escucha, era musulmana. Musulmana digo, era mormona. ¿Sí? Ok. No sé si conoce esa religión. Sí, sí, lo Bueno, escuchamos. y yo ahí, o sea, nos enseñaban de que hace mucho tiempo había venido o sea, acá antes vivían indígenas, o sea, tribus, y nos enseñaban de que ahí había venido un profeta que encontró unas planchas de oro escondidas en un cerro. Este profeta
descubrió las planchas, las sacó, estaban escritas en oro y hablaban de Jesucristo. Porque antes acá, o sea, antes de que ellos existieran, había mucha idolatría acá en América. Eso es lo que decía el libro de Mormón, que había nefitas y lamanitas. Un día estaba rezando yo y me pasó que cuando estaba leyendo el libro ese, yo, o sea, me quedó una duda, no sé si fue Satanás, no sé qué. Yo sentí que yo estaba leyendo el libro y sentí que como que mi mente viajó donde estaba ese profeta y yo lo vi a él con las planchas. O sea, entonces cuando yo aprendí del Islam, conocí el Islam, pasó mucho tiempo, conocí el Islam, y entonces yo pensé, bueno, todo lo que sentí debe ser que era mentira, que me confundí cuando estaba leyendo el libro. Y después cuando hablaron de que había más profetas y todo eso, pensé, tal vez puede ser que sea verdad, que antes sí hubo o sea, Alá mandó para esta parte de América a alguien y ahí hablaba todo de Dios, de que hay que adorar solamente a un solo Dios, de que Él es nuestro creador, porque acá antes la gente adoraba, los indígenas adoraban mucho o sea, hacía mucha idolatría. Y me quedé un poco confundida, ¿no? O Ok, sea, primero, confundida de que sí, ¿vale? ok, Sí, primero, dígame. sí, cuando estamos hablando de un profeta, entonces debe venir con algún milagro. Entonces, ¿qué ha tenido este profeta de milagros? Segundo, Ujú. ¿en qué tiempo vino este profeta? ¿Antes del profeta Muhammad o después del profeta Muhammad? Pero de cualquier No, modo, no había sí. ningún profeta antes del profeta Muhammad. El más cercano profeta antes del profeta Muhammad era el profeta Jesús. Después el profeta Muhammad, Mm, sallallahu alaihi wasallam, mm, sallallahu alaihi wasallam, jami'an, todos ellos. ¿Ok? Y después el profeta Muhammad, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice claramente en el Corán, que el profeta Muhammad es el sello, el último profeta y mensajero enviado a la humanidad. Después sí. no hay ningún profeta y mensajero, nada más. Tercero, como un profeta viene con unas tablas de oro en un cerdo. ¿Por qué específicamente un cerdo? Mm. ¿Por qué No, no? un cerro, O como cerdo, una ah, ya, montaña, un cerro. ah, ya, escuché Un cerdo. cerro, Ah, ya. estaban escondidas, sí, eso. No, no, no. ¿Por qué específicamente encontró eso? ¿En dónde lo encontró? Según lo que entiendo yo, la mayoría de los profetas y mensajeros Sí, vinieron en la parte de la península árabe con Siria, Palestina, en esa parte del mundo. Esta parte de África con Asia. ¿Ok? Y así sí. vinieron la mayoría de todos los profetas y mensajeros. En América Latina, verdad, nunca he leído, nunca he escuchado que había algún profeta o mensajero aquí. Okay, quizás algún sabio, algún creyente que tenía algunas enseñanzas de eso y vino para predicar aquí. Pero profeta mensajero, nunca he leído algo así en la historia. Allah sabe mejor, pero no sé. La mayoría vinieron en la parte de península árabe con Siria, con Sham, en esta zona, esta parte de Asia con África. La mayoría vienen por este lado. ¿Okay? Se lee la historia en cualquier religión, como dicen, pero casi no Por escuché algo eso, así. sí, por eso dice que cuando estas planchas hablaban de un dios blanco. Entonces, cuando ellos ven a Hernán Cortés que ¿Y viene en por, las Américas, y por qué, y los por indígenas qué Dios decían, es blanco? no, decían que el dios era blanco, o sea, estaba escrito como que era luminoso, era una persona muy especial. Entonces dicen que cuando Perfecto, pero viene, por supuesto es totalmente contra de la creencia islámica. ¿Cómo claro, saben que es Dios blanco? Cuando decimos es Dios blanco, entonces ya sabemos esta Dios decía ideología de disculpe, de los gringos, cuando sí, ya vinieron a África o entraron a América Latina y ujú, obligaron a la gente a seguirles o dar sus riquezas y todo eso.
Los europeos cuando Claro, vienen aquí. Ok, esta es la misma palabra. Dios sí, blanco y una... Esta es la misma forma de hablar. Ok. También usted lo que se sintió es, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, le gusta algún carácter de alguna película o algo así, y le ah, gustó mucho ver eso. Al final, tú suenas con las mismas que has visto con la película, ¿sí? Entonces usted ya ah, se metió mucho en esta historia, le gustó mucho y ya viene en tu cabeza muchas ideas. Quizás susurros del claro, demonio o algo de la mentalidad. Es sí, normalmente lo que pasa a las personas cuando ya le gusta una historia y ah, comienza a sonar, o soñar, disculpe, tener sueños, ¿cómo sí, se llama? Con estas ideas. ¿Ok? sí. Entonces es lo que pasó con los celular. Ah, claro, sí, sí. Bueno, eso yo quería saber, digo, yo le voy a preguntar a Jeff, porque capaz que de allá habían hablado de algo, pero ahora que dice que no, no sabe que vino nadie por acá, ya estoy, Y la misma, ya estoy más, y la pregunta más importante, ¿dónde están estas tablas de oro que están diciendo? ¿Dónde están? Si una persona la encontró, entonces ¿dónde están? Para saber si mm, es verdad o no. claro, ¿Ok? sí. Dice, bueno, como eso es lo que predica o sea, los mormones, que vino el ángel moroni y se las llevó. Por eso, alhamdulillah, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dio mentalidad para pensar, para usar. Claro, sí, Es una gracia de Allah subhanahu wa ta'ala tener claro, yo, el órgano sí, para usarlo. Alhamdulillah. mm, Ok, alhamdulillah. está bien. Gracias, Jazakumullah. gracias Jazakumullah. por Última pregunta, hermanos, antes de cerrar. La última pregunta, un comentario quizás tienen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo tengo una pregunta, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Dígame. Bueno, de antemano yo sé que la Biblia pues, ya fue tocada por muchas personas y se ha alterado mucho su contenido, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es con respecto a la historia de Agar. ¿En alguna parte del Corán dice que Agar fue visitada por un ángel? ¿O eso solamente lo dice la Biblia? Eso no existe en el Islam, Disculpe, eso no dice el disculpe. Corán. Adán fue qué? Agar, Agar, Agar. Agar, la madre de Agar. Ismael. Agar, Agar, sí, sí. la madre de Ismael. La Biblia dice que, bueno, que ella huye porque Sara es dura con ella. Entonces se le aparece un ángel a Agar y le dice que regrese porque va a tener un hijo. Entonces le dice que regrese. Entonces la pregunta es las revelaciones solamente se reciben hacia los hombres, ¿verdad? En el Corán no existe ninguna revelación dada a mujeres. Hagar es una mujer muy importante en el Islam como la madre del profeta Ismail. Y sí, Sí. verdaderamente, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó en unos dichos auténticos que Hagar fue visitada por el ángel Gabriel cuando el ángel Gabriel, ella estaba sola en el lugar, ahora se llama Mecca, antes de construir la casa sagrada, antes de entrar el pozo de agua que se llama Be'er Zamzam. Entonces, Samson. ella en ese momento, por orden de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ordenó al profeta Abraham que lleve a su esposa y su hijo recién nacido a tal lugar donde no hay plantas, no hay nada, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, y así luego le dijo a su esposa Hagar y su hijo Ismail, después ella se dirigió a su esposo preguntándole si Allah subhanahu wa ta'ala te ha ordenado dejarnos aquí. Dijo sí, o sí, movió su cabeza que sí. Después salió y dijo los dos. Y después el profeta Abraham se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala suplicando, oh Allah, ayúdales, o eh, ¿qué hace este lugar con vida y todo eso? ¿Ok? Y al final, o después, Agar o Hajar estaba subiendo sobre las dos montañas, Safa al Marwa, quizás buscando o encuentra alguna caravana o alguna persona pasa que les puede dar agua o algo de alimento, pero no encontró nada hasta que al final encontró el ángel Gabriel al lado de su hijo Ismael. Después su hijo Ismael golpeó con su pie la tierra y de este mismo lugar salió el pozo de Zamzam, el Be'er Zamzam.
Y de ese momento comenzó la vida otra vez en este lugar. Y después, con mucho tiempo, cuando creció el profeta Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Abraham que vuelve para construir la casa sagrada. De ese momento la gente crecieron y habitaron este lugar. Entonces, si así es verdad, se menciona en el Corán y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No todas las detalles, porque hay muchas más de eso, pero rápidamente, porque ya tenemos clase ahorita, pero rápidamente esto es lo que pasó. Ok, pero ya sí está mencionado en el Corán y los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Shukran jazilan. Jazakallahu khair. وجزاكم الله. Entonces, hermanos, jazakumullah khairan. Les agradezco mucho, inshallah. Nos vemos o nos seguimos, inshallah, en otra clase. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Salam, Sheikh. وجزاكم مثل جزاكم.